Hay algo que Dios quiere que entiendas hoy sobre la naturaleza de la relación que tienes con Él. No como corrección de algo que hiciste mal. No como doctrina que debes aprender para pasar un examen. Como revelación que cuando llega al corazón correcto en el momento correcto cambia completamente la manera en que te acercas a Dios desde este momento en adelante. Y esa revelación es esta: cuando tú hablas, Dios escucha. No de manera formal y distante como quien recibe peticiones administrativas que serán procesadas en algún momento futuro indeterminado. De manera activa, presente, personal, completamente comprometida. Y más que eso, cuando tú hablas, el corazón de Dios recibe lo que dices. No solamente sus oídos, su corazón. Mi corazón recibe tu palabra. Quiero que esa declaración aterrice en ti con todo el peso que tiene. No el oído de Dios. No la mente de Dios en modo de procesamiento de información. El corazón. El lugar más íntimo. El centro de donde vienen las motivaciones más profundas, los afectos más genuinos, las respuestas más verdaderas. El corazón de Dios recibe tu palabra. Lo que dices llega ahí, a ese lugar, con toda la intimidad que esa imagen contiene. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si lo que estás escuchando está abriendo algo en tu comprensión de la oración y de la relación con Dios que necesitaba ser abierto, suscríbete a este canal ahora mismo y comparte este video en WhatsApp con alguien que también necesita entender que cuando habla con Dios no está hablando al aire sino al corazón del Padre que escucha activamente cada palabra. Porque hay personas en tu entorno que hace tiempo dejaron de orar porque sintieron que nadie escuchaba, y que necesitan escuchar hoy que el corazón de Dios recibe su palabra. Hazlo ahora y regresa, porque lo que sigue va a transformar la manera en que te relacionas con Dios a través de la oración. Quiero comenzar hablándote de la oración desde una perspectiva que no siempre se aborda con suficiente profundidad. No la técnica de la oración. No la estructura correcta de la oración. No las palabras apropiadas para decir en la oración. Sino la naturaleza fundamental de lo que ocurre cuando alguien ora. La oración en su esencia más profunda no es un monólogo dirigido hacia el cielo. No es una lista de peticiones enviadas hacia una dirección esperando que sean procesadas. No es el cumplimiento de una obligación religiosa que se realiza con más o menos entusiasmo según el estado del momento. La oración es un diálogo. Es la comunicación bidireccional entre el ser humano y Dios. Es la conversación entre el Hijo y el Padre. Es el encuentro entre el creado y el creador en el espacio que el amor mutuo hace posible. Y para que sea diálogo genuino tiene que haber dos participantes que genuinamente escuchan cuando el otro habla. No solamente que tú escuches a Dios cuando Él habla, que también es parte del diálogo genuino. Sino que Dios te escuche a ti cuando tú hablas. Y no solamente que te escuche en el sentido de que tus palabras lleguen a algún lugar donde son registradas. Que te escuche con el corazón. Mi corazón recibe tu palabra. Esa declaración transforma la naturaleza de la oración de manera radical. Si el corazón de Dios recibe mi palabra, entonces cuando oro no estoy enviando mensajes al vacío esperando que quizás alguien los reciba. Estoy hablando con alguien que no solamente escucha con los oídos, sino que recibe con el corazón. Que se mueve internamente ante lo que yo digo. Que responde desde lo más profundo de lo que Él es ante lo que sale de lo más profundo de lo que yo soy. Quiero hablarte de lo que significa que el corazón de Dios reciba. Porque el corazón, como hemos establecido en múltiples mensajes, no es simplemente el órgano físico ni es solamente el asiento de las emociones. En el lenguaje bíblico el corazón es el centro de la persona. El lugar donde residen las motivaciones más genuinas, los afectos más verdaderos, las respuestas más íntimas. Cuando se dice que el corazón recibe algo, se está diciendo que eso que llega produce un movimiento interior genuino. No una respuesta superficial o protocolaria. Un movimiento desde adentro hacia lo que llega. Una apertura que permite que lo que viene de afuera entre a lo más profundo. Y el corazón de Dios que recibe tu palabra está diciendo exactamente eso. Que cuando tú hablas algo ocurre en el interior de Dios. Que tus palabras producen movimiento en el ser más importante del universo. Que lo que dices tiene el poder de mover el corazón de Dios hacia ti, hacia tu situación, hacia lo que estás llevando en ese momento. ¿Puedes recibir eso? ¿Puedes permitir que esa realidad aterrice completamente en tu comprensión de quién eres y de qué significa la relación que tienes con Dios?
Tus palabras mueven el corazón de Dios. No porque tengas poder sobre Dios en algún sentido que viole su soberanía, sino porque Él eligió relacionarse contigo de una manera donde lo que dices le importa. Donde tu voz produce una respuesta en Él que viene desde el centro de lo que es. Quiero hablarte de los diferentes tipos de palabras que el corazón de Dios recibe. Porque creo que hay una comprensión limitada sobre qué tipos de palabras son apropiadas para ser dirigidas a Dios, y esa comprensión produce una forma de oración que es mucho más estrecha de lo que la relación genuina podría producir. El corazón de Dios recibe las palabras de gratitud. Las que reconocen lo que Él hizo, lo que es, lo que ha demostrado ser en la historia de quien ora. Las que salen del corazón agradecido no porque las circunstancias sean perfectas, sino porque hay genuino reconocimiento de la bondad de Dios incluso en medio de las imperfecciones. Esas palabras llegan al corazón de Dios como fragancia. Como el perfume que sale naturalmente de la flor, no porque intente producir fragancia, sino porque eso es lo que la flor es cuando está sana. El corazón de Dios recibe las palabras de petición. Las que salen de la necesidad genuina. Las que llevan el peso real de lo que se necesita. Las que a veces salen torpes porque la urgencia de la necesidad no deja tiempo para la formulación elegante. Las que dicen simplemente necesito esto o necesito que ayudes con esto o no sé qué hacer con esto, pero tú sí. Esas palabras son bienvenidas en el corazón de Dios porque son el reconocimiento honesto de la dependencia que es la postura correcta del ser humano ante su Creador. El corazón de Dios recibe las palabras de alabanza. Las que no piden nada sino que simplemente declaran quién es Dios. Que celebran su naturaleza. Que reconocen su grandeza, su poder, su bondad, su misericordia, su fidelidad. Las que salen no porque haya necesidad urgente que presentar, sino porque el corazón está tan lleno de la realidad de quién es Dios que necesita expresarlo. Esas palabras son también recibidas en el corazón de Dios con una calidez particular porque son la expresión más pura del amor que no busca nada para sí mismo sino que simplemente se orienta hacia el amado. El corazón de Dios recibe las palabras de honestidad. Las que dicen cosas que quizás no siempre se consideran apropiadas para la oración. Las palabras de la duda que dice no entiendo lo que está pasando. Las de la frustración que dice esto está tardando demasiado. Las del dolor que dice que esto duele más de lo que esperaba que doliera. Las de la confusión que dice no sé qué dirección tomar. Esas palabras también son recibidas en el corazón de Dios porque vienen de la honestidad del que no pretende delante de quien todo lo conoce. Y esa honestidad es más honrosa que la pretensión de una fe perfecta que no se siente. El corazón de Dios recibe las palabras de intercesión. Las que llevan los nombres de otros. Las que salen de la preocupación genuina por el bien de personas que se aman. Las que dicen cuida a mis hijos, sana a mi padre, restaura a mi amigo. Esas palabras que llevan en ellas el amor por otros son también recibidas en el corazón de Dios con una atención particular porque son la expresión del amor humano que refleja algo del amor divino. Y el corazón de Dios recibe las palabras de silencio. Las que no tienen forma verbal. Las que son simplemente la presencia del corazón orientado hacia Dios sin que haya nada específico que decir. El estar delante de Él en el silencio que es más elocuente que cualquier palabra que podría pronunciarse. Ese silencio también es recibido. Ese estar presente también es una forma de palabra que el corazón de Dios recibe. Quiero hablarte ahora de lo que bloquea las palabras de llegar al corazón de Dios. No porque Dios levante barreras para que las palabras no lleguen, sino porque hay condiciones del corazón humano que dificultan que la persona misma experimente la realidad de que su palabra está siendo recibida. El primer bloqueo es la incredulidad sobre si Dios realmente escucha. La persona que ora mientras en el fondo de su corazón duda de que alguien realmente está escuchando no puede experimentar la receptividad del corazón de Dios aunque esa receptividad sea completamente real. La duda no impide que el corazón de Dios reciba, pero sí impide que quien ora experimente el efecto de esa recepción porque la duda cierra el canal de la propia recepción de la respuesta. El segundo bloqueo es la oración como ritual sin presencia. Las palabras que se dicen porque es lo que se hace, porque el momento lo requiere, porque hay una expectativa de que en ciertas ocasiones se ore, pero sin la atención genuina del corazón de quien las dice. Esas palabras también son escuchadas por Dios porque su capacidad de escuchar no depende de la calidad de la atención del que habla. Pero el encuentro genuino, el diálogo real,
El movimiento del corazón de Dios que produce respuesta visible en la vida del que ora, requiere más que el cumplimiento formal del ritual de la oración. El tercer bloqueo es la vergüenza que dice que lo que tengo que decir no es digno de ser llevado al corazón de Dios. La sensación de que mi situación es demasiado mundana, demasiado pequeña, demasiado específica de mis propias limitaciones para merecer la atención del corazón de Dios. Y esa vergüenza produce la tendencia a presentar ante Dios solamente las peticiones que parecen suficientemente espirituales o suficientemente importantes, mientras se retienen las que la vergüenza dice que no merecen ser llevadas. Pero Dios dice hoy: mi corazón recibe tu palabra. Tu palabra. No solamente las palabras que parecen suficientemente importantes. Todas. Las que salen de la necesidad más mundana, tanto como las que salen de la crisis más profunda. Las que expresan la gratitud más pura, tanto como las que expresan la confusión más honesta. Todas esas palabras son recibidas en el corazón de Dios con la misma apertura y la misma atención genuina. Quiero hablarte de la imagen del corazón de Dios como receptor. Porque esa imagen tiene implicaciones que van más allá de la oración y que tocan la naturaleza completa de la relación entre Dios y el ser humano. Un corazón que recibe es un corazón que está abierto, que no tiene defensas levantadas ante lo que llega, que está en la postura de la recepción genuina. El corazón de Dios no tiene defensas ante tu palabra. No está en modo de evaluación crítica de si lo que dices merece ser recibido. No está en modo de juicio sobre la calidad espiritual de quien habla antes de decidir si abre o no la puerta de la recepción. Está abierto. Está recibiendo. Está disponible para lo que tú tienes que decir. Un corazón que recibe es un corazón que se mueve. La recepción genuina no es estática. Cuando algo entra en el corazón, produce movimiento. Produce respuesta. Produce una orientación del interior del que recibe hacia lo que recibió. Y si el corazón de Dios recibe tu palabra, eso produce en Dios un movimiento hacia ti. Una orientación de su corazón hacia tu situación. Una respuesta que viene desde el centro de lo que Él es hacia el centro de lo que tú eres y de lo que estás viviendo. Un corazón que recibe es un corazón que retiene. Lo que el corazón genuinamente recibe no lo deja ir inmediatamente como si fuera tránsito temporal. Lo sostiene. Lo considera. Lo lleva. Y si el corazón de Dios retiene tu palabra, eso significa que lo que dijiste sigue siendo sostenido en el corazón de Dios después de que terminaste de decirlo. Que no fue registrado y archivado. Que está siendo llevado. Que el corazón de Dios sigue moviéndose hacia tu situación incluso después de que el momento específico de la oración terminó. Quiero hablarte de la transformación que ocurre en la vida de oración de una persona cuando genuinamente recibe la realidad de que el corazón de Dios recibe su palabra. Lo primero que cambia es la frecuencia. Cuando entiendes que el corazón de Dios está abierto y disponible para recibir lo que dices, la oración deja de ser algo que se reserva para los momentos especiales o para las crisis urgentes. Se convierte en la conversación continua del que sabe que hay alguien que siempre está disponible para escuchar. Que cualquier momento del día puede ser el momento de la conversación porque el corazón de Dios no tiene horario de atención ni período de descanso ni días en que está menos disponible. Lo segundo que cambia es la honestidad. Cuando sabes que el corazón de Dios recibe tu palabra incluyendo las que son difíciles de decir, la oración se vuelve más honesta. Las cosas que antes se guardaban porque no parecían apropiadas para decirle a Dios comienzan a ser llevadas también. La duda, la frustración, el miedo, la confusión, el enojo, la tristeza. Todo eso que forma parte de la experiencia humana genuina comienza a tener espacio en la conversación con Dios porque ya no hay la sensación de que ese tipo de palabras no serán recibidas. Lo tercero que cambia es la expectativa. Cuando sabes que el corazón de Dios recibe tu palabra y que esa recepción produce movimiento en Dios hacia tu situación, la oración va acompañada de expectativa genuina de que algo va a ocurrir como resultado de que Dios recibió lo que dijiste. No la expectativa de resultados específicos en tiempos específicos que cuando no se cumplen exactamente producen decepción, sino la expectativa genuina de que el corazón de Dios que recibió tu palabra está activo a tu favor de maneras que se manifestarán en el tiempo y de la manera que el conocimiento completo de Dios determine como más beneficiosas. Lo cuarto que cambia es la intimidad. Cuando la oración se convierte en la conversación genuina entre tu corazón y el corazón de Dios que recibe,
La relación con Dios se profundiza de una manera que ninguna otra práctica espiritual puede producir de la misma manera. El conocimiento de Dios que viene de haber hablado con Él honestamente durante mucho tiempo, de haber visto su respuesta en el tiempo, de haber experimentado el movimiento de su corazón hacia las situaciones que le llevaste. Ese conocimiento es profundamente personal y es la base de la fe más sólida que existe. Mi corazón recibe tu palabra. Esa es la declaración de Dios para ti hoy. No como principio teológico abstracto que se acepta intelectualmente sin que cambie la experiencia. Como una invitación a relacionarte con Dios desde la certeza de que lo que dices no se pierde en el vacío, sino que llega al lugar más íntimo del ser más importante del universo. Habla, con la frecuencia que la relación merece, con la honestidad que el corazón abierto de Dios hace posible, con las palabras de gratitud y de petición y de alabanza y de intercesión y de honestidad y de silencio, con todo lo que eres en cada momento que eres. Porque en ese momento el corazón de Dios está disponible y abierto y orientado hacia ti con la atención del Padre que ama genuinamente a su Hijo y que recibe cada palabra que ese Hijo le dirige como el regalo que es. No guardes para ti lo que fue diseñado para ser llevado al corazón de Dios. No filtres lo que dices porque sientes que no es suficientemente bueno para ser recibido en ese corazón. No reserves la conversación genuina con Dios para los momentos en que sientes que estás en el estado espiritual correcto para hablar con Él. Habla ahora. ¿Cómo estás? Con lo que tienes. Porque el corazón de Dios está recibiendo. Está abierto. Está disponible. Está orientado hacia ti en este momento con toda la atención del amor que no tiene límite. Mi corazón recibe tu palabra. Eso es lo que Dios dice hoy. Y eso cambia todo. Santiago 1:21 de la mañana es uno de esos versículos que contienen una instrucción completa en una sola frase. Tiene 3 movimientos que juntos describen el proceso correcto de la recepción de la palabra de Dios. Un movimiento de remoción, un movimiento de recepción, y una declaración de poder sobre lo que se recibe. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Antes de desarrollar el versículo quiero que entiendas el contexto inmediato. Los versículos que preceden al 21 hablan de la ira humana y de su incapacidad para producir la justicia de Dios. Santiago está hablando a personas que están en medio de conflictos, de dificultades, de tentaciones. Y en ese contexto le dice a esas personas que hay algo que necesita ser desechado antes de que algo mejor pueda ser recibido. Que la recepción genuina de la palabra de Dios requiere una preparación del terreno interior que no ocurre automáticamente, sino que requiere decisión activa. Ese contexto de dificultad y de conflicto en que fue escrito el versículo lo hace especialmente relevante para la vida real. No es un versículo escrito para cuando todo está bien y la vida espiritual fluye sin fricción. Es un versículo para los momentos donde la inmundicia y la malicia tienen razones contextuales para estar presentes, donde las circunstancias producen el tipo de respuestas interiores que el versículo pide desechar. Por lo cual, esas 2 palabras conectan el versículo con lo que vino antes. El por lo cual establece que lo que sigue no es una instrucción arbitraria, sino la consecuencia lógica de lo que fue establecido antes. Porque la ira humana no obra la justicia de Dios, porque las circunstancias difíciles producen respuestas que contaminan el interior, porque hay un estado del corazón que no es compatible con la recepción genuina de la palabra, por lo cual hay algo que debe ser desechado. Desechando toda inmundicia. Primer movimiento. El verbo desechar es un verbo de acción deliberada. No de esperar a que la inmundicia se vaya sola con el tiempo. No de ignorarla y esperar que no afecte la capacidad de recibir lo que viene. De desecharla. Como quien quita deliberadamente algo que no debe estar en un lugar específico porque su presencia dificulta o impide lo que debe ocurrir en ese lugar. Toda inmundicia. La amplitud de esa expresión es importante. No alguna inmundicia que en este momento parece especialmente obstructiva. Toda. El versículo no deja espacio para la inmundicia selectiva que desecha lo que parece más obvio mientras retiene lo que parece menos visible o menos grave. Toda. ¿Qué es la inmundicia en este contexto? Santiago está hablando específicamente del contexto de los versículos anteriores sobre la ira y los conflictos. La inmundicia es todo lo que ensucia el interior de una manera que impide la recepción pura de la palabra.
Puede ser el resentimiento que contamina la manera de recibir lo que Dios dice porque el corazón resentido filtra todo a través de la lente de su resentimiento. Puede ser el orgullo que dice que ya sé lo que la palabra dice y no necesito recibir más. Puede ser la amargura que ha endurecido el interior de manera que la palabra que debería penetrar hasta el corazón rebota en esa dureza sin llegar a donde necesita llegar. Todo eso es inmundicia en el sentido de Santiago. No necesariamente los pecados más dramáticos, sino todo lo que contamina el terreno del interior de manera que la palabra de Dios no puede ser recibida con la plenitud que fue diseñada para producir. Y abundancia de malicia. Esta segunda cosa que debe ser desechada añade una dimensión que va más allá de la simple contaminación. La malicia tiene en su naturaleza la orientación activa hacia el mal. No simplemente la presencia de algo sucio. La disposición hacia algo que daña. Y la abundancia de malicia habla de un estado donde esa disposición ha llegado a un nivel de acumulación que produce un dominio sobre el interior que hace difícil la apertura genuina a lo que Dios quiere hacer a través de su palabra. La abundancia de malicia que Santiago pide desechar puede manifestarse de maneras muy concretas en la vida cotidiana. La tendencia a interpretar las situaciones y las personas desde la peor perspectiva posible. La disposición a anticipar el daño que otros podrían hacer. El placer casi inconsciente que surge cuando algo sale mal para quien te dañó. La satisfacción en el dolor ajeno que el resentimiento puede producir cuando se ha acumulado suficientemente. Todo eso es abundancia de malicia. Y todo eso necesita ser desechado para que el terreno interior esté en condiciones de recibir genuinamente la palabra. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Segundo movimiento. Después del desechar viene el recibir. Y el versículo especifica la postura con que debe ocurrir esa recepción. Con mansedumbre. Esa palabra tiene una riqueza en el original griego que la traducción no siempre captura completamente. La mansedumbre en el sentido bíblico no es debilidad. Es la fuerza bajo control. Es la capacidad de recibir sin reaccionar defensivamente. Es la apertura del que no tiene las defensas del orgullo levantadas ante lo que llega porque sabe que lo que llega es bueno y que la postura correcta ante ello es la apertura y no la resistencia. La mansedumbre es la postura del corazón que dice, lo que viene de Dios es verdad aunque contradiga lo que yo pensaba que era verdad. Lo que dice la palabra es correcto aunque desafíe mis preferencias o mis comodidades. Lo que la palabra revela sobre mí puede ser incómodo, pero lo recibo sin resistencia porque confío en la intención del que la envió. Sin mansedumbre la palabra puede ser escuchada pero no genuinamente recibida. El corazón que no tiene la postura de la mansedumbre tiende a filtrar la palabra a través de sus propias categorías predeterminadas, a retener lo que confirma lo que ya cree y a resistir o reinterpretar lo que lo desafía. Eso no es recibir la palabra con mansedumbre. Es someter la palabra al arbitraje del yo en lugar de someter el yo al arbitraje de la palabra. La palabra implantada. Esta expresión es una de las más hermosas del versículo y merece toda la atención que puede dársele. La palabra de Dios no es simplemente texto externo que se lee y que produce algún efecto de afuera hacia adentro. Es implantada, como una semilla que fue puesta en el terreno del corazón, que tiene vida propia, que tiene la capacidad de germinar, de echar raíces, de crecer, de producir fruto. La imagen de la semilla implantada habla de algo que ya está adentro. No que llega de afuera como información que se procesa y produce un efecto. Que fue puesta adentro con la intención de que viviera ahí, de que produjera algo desde adentro, de que transformara el terreno donde fue plantada de una manera que el texto externo solamente leído no puede hacer. Santiago en el capítulo anterior habla de que Dios nos engendró por la palabra de verdad. La palabra de Dios en el corazón del creyente no es un texto almacenado. Es una semilla viva que fue plantada en el proceso del nuevo nacimiento y que tiene la capacidad de producir vida desde adentro de una manera que ninguna otra semilla puede producir. Y esa palabra implantada, esa semilla viva que ya está en el corazón del creyente, es la que el versículo llama a recibir con mansedumbre. No a recibir por primera vez como si no estuviera, sino a seguir recibiendo con la apertura continua que permite que la semilla ya implantada continúe creciendo, echando más raíces, produciendo más fruto, transformando más profundamente el terreno donde fue plantada, la cual puede salvar vuestras almas. Tercera declaración y la más poderosa de todas. La palabra implantada puede salvar las almas.
No simplemente mejorar la conducta. No simplemente proveer información religiosa útil. No simplemente hacer que la vida sea más ordenada y más moral. Salvar las almas. En toda la amplitud que esa expresión contiene. La salvación en la Escritura no es solamente el evento puntual de la justificación inicial. Es el proceso completo de la transformación de quien era a quien Dios diseñó que fuera. La salvación del alma incluye la liberación de lo que la esclavizaba, la sanidad de lo que la dañaba, la restauración de lo que había sido perdido, la transformación gradual hacia la imagen de quien la creó. Y todo eso es lo que la palabra implantada tiene el poder de producir cuando es recibida con mansedumbre en un terreno del que fue desechada la inmundicia y la abundancia de malicia. Puede salvar. El poder está presente. No que potencialmente podría salvar si las condiciones ideales se dieran. Puede. Ahora. Con la palabra que ya está implantada. Con el corazón que elige la postura de la mansedumbre. Que desechó lo que necesitaba ser desechado y abrió el espacio para que lo que ya estaba implantado produzca el poder que tiene para salvar. Quiero hablarte de la relación entre los tres movimientos del versículo y de por qué los tres son necesarios para que el proceso funcione completamente. El desechar sin el recibir produce solamente un espacio vacío. La persona que trabaja en limpiar su interior de lo que lo contamina pero que no recibe activamente la palabra implantada produce una situación que Jesús describe en otro contexto. La casa barrida y adornada que al no ser habitada por algo bueno termina siendo habitada por algo peor. El desechar tiene que ser seguido por el recibir. El recibir sin el desechar produce una recepción contaminada. La palabra que llega a un terreno donde la inmundicia y la malicia todavía están presentes no puede echar raíces con la profundidad que el terreno limpio permite. No es que la palabra no tenga poder en esas condiciones. Es que el terreno contaminado impide que ese poder se exprese con la plenitud que fue diseñado para tener. Y los dos movimientos juntos sin la postura de la mansedumbre producen un proceso correcto en los pasos pero incompleto en la disposición. La mansedumbre no es un paso adicional que se añade al final. Es la postura que debe acompañar todo el proceso desde el principio. El desechar con mansedumbre. El recibir con mansedumbre. La apertura continua con mansedumbre a lo que la palabra sigue produciendo en el interior. Quiero hablarte de la aplicación práctica del versículo en la vida cotidiana. Porque Santiago es el libro más práctico del Nuevo Testamento y este versículo específicamente invita a una práctica que tiene pasos concretos. El primer paso es el diagnóstico honesto del interior. Antes de cualquier lectura de la palabra hay un momento de evaluación honesta. ¿Qué inmundicia o abundancia de malicia está presente en este momento que podría dificultar la recepción de lo que viene? ¿Hay resentimiento de una situación reciente? ¿Hay orgullo que dice que ya sé suficiente? ¿Hay amargura que endureció el corazón ante las palabras que vendrán? Ese diagnóstico honesto no es para producir culpa, sino para identificar lo que necesita ser desechado. El segundo paso es el desechar deliberado. Reconocido lo que está presente, el acto de entregarlo a Dios. De no retenerlo. De no justificarlo. De simplemente decir, esto está aquí y no debería estar aquí si quiero recibir genuinamente lo que tú tienes para darme. Y lo suelto. No porque ya no lo sienta completamente, sino porque elijo no dejar que gobierne la postura de mi corazón en este momento. El tercer paso es la adopción deliberada de la postura de la mansedumbre. La decisión activa de recibir lo que viene sin las defensas del orgullo ni la resistencia de las preferencias preconcebidas. De decir, lo que la palabra diga hoy, lo recibiré. Aunque me desafíe, aunque me incomode, aunque contradiga lo que creía. Lo recibiré con la apertura de quien confía en la intención del que la envió. El cuarto paso es el contacto atento con la palabra. No la lectura rápida que busca cubrir texto. La lectura lenta que da tiempo a que lo que se lee aterrice. Que se detiene cuando algo produce resonancia interior. Que pregunta qué está diciendo esto específicamente a mi situación de hoy. Que permite que la palabra implantada continúe echando raíces y creciendo con cada contacto atento que se tiene con ella. Y el quinto paso es la expectativa de la salvación. La confianza de que el proceso que el versículo describe, el desechar y el recibir con mansedumbre la palabra implantada, tiene el poder de producir lo que promete. Que puede salvar el alma.
Que el proceso no es solo un ejercicio disciplinado de práctica espiritual, sino que tiene poder real para transformar, para liberar, para restaurar, para hacer exactamente lo que el versículo dice que puede hacer. Quiero cerrar hablándote de la esperanza que el versículo contiene para las personas que sienten que su interior está demasiado contaminado para que la palabra pueda producir los efectos que promete. Porque creo que hay personas que sienten eso. Que la acumulación de lo que está en el interior es tan grande que la recepción genuina de la palabra parece difícil o incluso imposible. Para esas personas el versículo tiene una noticia especialmente buena. El desechar que describe no requiere que el interior esté ya limpio para comenzar. Requiere la decisión de comenzar a desechar. Y esa decisión, tomada con la sinceridad del que genuinamente quiere recibir lo que Dios tiene, ya tiene en sí misma el movimiento correcto. Porque la palabra implantada que se recibe cuando se ha tomado esa decisión tiene el poder de ayudar en el proceso de su propia recepción. De limpiar mientras llega. De hacer posible la apertura que permite recibirla más profundamente. El proceso de Santiago 1:21 de la mañana no es lineal en el sentido de que primero se limpia todo completamente y luego se recibe. Es más circular. La decisión de desechar abre la puerta para recibir. Lo que se recibe ayuda a desechar más. Lo que se desecha hace posible recibir más profundamente. Y así el proceso se profundiza gradualmente, produciendo la transformación que el versículo describe con esas palabras finales que son la promesa más amplia de todo el texto, la cual puede salvar vuestras almas. Que esta semana practiques el versículo de Santiago como el proceso concreto que es. Que identifiques la inmundicia y la malicia que necesitan ser desechadas. Que las despejes con la decisión honesta de quien quiere recibir. Que adoptes la postura de la mansedumbre ante lo que viene. Y que recibas la palabra implantada con la expectativa genuina de que tiene el poder que promete. Porque lo tiene. La palabra implantada en el corazón que la recibe con mansedumbre en el terreno preparado para recibirla puede hacer exactamente lo que Santiago promete. Puede salvar el alma, con toda la amplitud de salvación que esa promesa contiene. Y esa promesa es para ti, esta semana, en las circunstancias exactas en que te encuentras. Que la palabra implantada en ti siga echando raíces más profundas y produciendo fruto más abundante en el terreno de tu corazón que elige cada día desechar lo que obstaculiza y recibir con mansedumbre lo que transforma. Amén.